Saludemos con el doctor Ramiro Aguilar, nuestro segundo invitado de esta mañana. Doctor Aguilar, buenos días. Bienvenido a esta mañana a través de Ecuador en Directo. Hola Jaime, un abrazo muy cordial, un buen miércoles. Aunque no andamos tan bien en este país. Bueno, el país está mal, pero el país no sabe. Yo creo que hay que entender una cosa, mi querido Jaime. El país, es decir, esta cosa que se llama Ecuador, que es una unidad territorial con 19 millones de personas, con 240 y pico de miles de kilómetros cuadrados, está tan mal, que se produce un terrible incendio en la provincia de Loja. Y tuvo que venir la Fuerza Aérea del Perú, a quien desde luego se le agradece la solidaridad y la intervención, a apagar el incendio. Si al Ecuador le falta luz eléctrica, tiene que ir a Colombia a pedir la luz eléctrica. En otras palabras, si usted como país, para apagar un incendio, tiene que pedir ayuda al Perú y para tener energía eléctrica tiene que comprarla a Colombia, la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué sirve el Ecuador? La pregunta es, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas del Ecuador en el tema del incendio? ¿Y para qué sirve la estructura burocrática del Ecuador? El Ecuador, que además en lo que es prestación de servicios, mis queridos amigos, está deshecho. Ayer, solo para matizar la conversación, tenía que hacer un desglose de unos documentos judiciales en una unidad judicial en Quito, en la unidad de la Mariscal, en Quito. Jaime, ese edificio tendrá un tránsito de más de 1,000 personas al día, además de los funcionarios que trabajan ahí. No tenía agua en los baños. Y lo mismo se reproduce en otras unidades judiciales, en otras dependencias administrativas, en los hospitales públicos, en las escuelas. Entonces, no es cosa menor, Jaime, no es cosa menor. El sentirse muy angustiado cuando uno ve que mucha gente está trabada en la discusión política. Antes de ayer, o ayer me parece, el Tribunal Contencioso Electoral destituía a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y la gente estaba, unos felices y otros tristes por una decisión que es abiertamente ilegal, sin duda, pero que evidencia el punto que le estoy diciendo, Jaime. Aquí a los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos, penosamente, no le importa el Ecuador. Ese Ecuador que puede y debe ser diverso, con pensamientos distintos, pluricultural, multiétnico, con distintas clases incluso, porque así es la suerte en el capitalismo. Ese Ecuador no le importa a nadie. Lo que importa aquí es seguir enfrascados en ese discurso autodestructor de hay que acabar con el correísmo y por eso saquemos a los vocales del Tribunal Contencioso, del Consejo de Participación Ciudadana usando el contencioso electoral ilegalmente, o hay que acabar con la derecha. Mientras tanto, Jaime, créame, lo que se está acabando es el país. Le repito, si usted para apagar un incendio, un macroincendio, tiene que llamar al Perú y para comprar energía eléctrica tiene que llamar a Colombia, ¿para qué diablos está el Ecuador? Terrible. Lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral llama mucho la atención. Justamente hablaba con Augusto Verduga y decía él, le preguntaba yo si existía algún tipo de sanción en la ley, o en la ley existía la sanción que les han aplicado. Dice que se la han inventado. O sea, no existe. ¿Cómo es que un alto tribunal, doctor, crea sanciones de último momento? ¿Cómo si no existe la ley? No, a ver. Hay una cosa que se llama principio de legalidad, Jaime. El principio de legalidad que está establecido en la Constitución dice claramente que nadie es nadie, se le puede aplicar una pena no establecida previamente en la ley.
Y a nadie se le puede aplicar una pena previamente establecida en la ley sin seguir un procedimiento previamente establecido en la ley. Principio de legalidad, clase de introducción al derecho, primer año, día 1, hora 1 que un estudiante de la Facultad de Derecho empieza su carrera. Y la estructura básica de un Estado republicano es este principio de legalidad. De tal forma que el Tribunal Contencioso Electoral no puede inventarse penas. Si lo ha hecho, eso es absolutamente inconstitucional. Viola el debido proceso, viola el principio de legalidad y constituye una gravísima arrogación de funciones del propio Tribunal Contencioso Electoral, que eso sí es delito. Eso sí es delito, que si tuviéramos desde luego una función judicial autónoma, con agua, o sea, no solamente con jueces competentes, con agua, si tuviéramos una fiscalía competente, con funcionarios objetivos, profesionales, entonces lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral, arrogándose funciones, es delito. Lamentablemente en el Ecuador, Jaime, a ver, hay un pensador del siglo anterior que se llama Karl Jaspers. Él decía, las instituciones de una república, de un Estado, son como fortalezas. Uno tiene que construirlas fortificadas y aprovisionarles con recursos para que puedan sobrevivir los embates del golpismo, de la anarquía, de la corrupción, etc. El Ecuador no tiene instituciones construidas como fortalezas, es decir, no se respeta la ley, se pone a cualquier ñato ahí a que cumpla funciones y no se les da presupuesto. Entonces, las instituciones ecuatorianas, entre ellas el Tribunal Contencioso Electoral, la Fiscalía, la Función Judicial, la Contraloría, la Superintendencia, son chozas. Son literalmente chozas, construidas con paja. Al menor viento golpista, al menor viento antidemocrático, se deshacen y se destruyen. Y los que están allá adentro, es decir, los que trabajan en las instituciones, corren despavoridos a servir al que tiene el poder. ¿Y por qué ahora se está utilizando al Tribunal Contencioso Electoral como instrumento de persecución política? Porque no solamente son los consejeros de participación ciudadana. Hemos visto que hay dos alcaldes también, el de Guayaquil y el de Quito, que intentan destituirlo. Al de Guayaquil, por haberle dicho a una ex empleada del municipio, niña vaga, me parece que le dijo, ya eso lo están calificando como violencia política de género. Ya el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite esa denuncia. Lo mismo está pasando con el alcalde de Quito. Y bueno, cualquier persona que salga y le diga las verdades a alguien en la cara, van al Tribunal Contencioso Electoral. Ya la señora Palencia también anunció una demanda, no sé si el Tribunal Contencioso Electoral, debe ser allá mismo, en contra de Paola Cabezas por haberles dicho a todos, sinvergüenzas. Jaime, uno de los graves problemas que tiene la democracia en el mundo en este momento es el golpismo. Y curiosamente el golpismo que se produce en regímenes de pseudoizquierda, como la dictadura esta oprobiosa de Maduro en Venezuela, que se robó las elecciones. O sea, no mostró nunca las actas. Se robó las elecciones. O como en los Estados Unidos, donde hay un golpismo permanente de parte de quienes están tratando de boicotear la candidatura de Trump, el propio Trump que trata de imponer mecanismos antidemocráticos. En Europa, en Francia, después del triunfo del Frente Popular, no se ha consolidado un primer ministro en esas condiciones ideológicas. Y en el Ecuador, el golpismo funciona igual. Es decir, ¿qué es lo que busca el Tribunal Contencioso Electoral? El Tribunal Contencioso Electoral lo que busca es convertirse en lo que yo he dicho varias veces, cuando usted ha tenido la gentileza de invitarme, en un agente político antidemocrático. Es decir, no es un órgano judicial electoral o jurisdiccional electoral que resuelva controversias electorales, sino que está actuando fuera de tiempo, además. Fuera de tiempo, porque el Tribunal Contencioso Electoral, Jaime, tiene protagonismo los 4 años. Fuera de que el Ecuador es medio loco y vota cada rato,
porque somos medios maníacos de los votos, de ir a las consultas y demás. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, ¿para qué fue creado? Fue creado para que si hay impugnaciones a los resultados electorales o a la inscripción de candidaturas o a la inscripción de los movimientos o partidos políticos, haya una primera instancia en el Consejo Nacional Electoral y una doble instancia, es decir, quien conozca la segunda instancia, con el Tribunal Contencioso Electoral. Pero en el momento en el que descubrieron que podían destituir funcionarios públicos, entonces el Tribunal Contencioso Electoral se convirtió en un agente político antidemocrático, como lo fue Pablo Celi en la Contraloría, recordará usted, Jaime, que también pretendía destituir funcionarios elegidos democráticamente, como lo es la fiscal, permanente agente político antidemocrático. Y cuando uno se pregunta, bueno, estos agentes políticos antidemocráticos, ¿a quién responden? Responden a quien tiene la fuerza y el poder. Ahora responden a Noboa, antes respondían a Lasso, antes respondían a Moreno. El problema es que este golpismo, ¿qué significa el golpismo? Que no se respeta una decisión democrática. Ese es el golpismo. Y el golpismo, es decir, esa posibilidad de romper la decisión legítima y democrática del elector, tiene el disfraz de la legitimidad cuando el golpismo nace de las instituciones de estas chozas, estas instituciones de cartón que he mencionado, que no se dan cuenta de sus propias competencias y que comienzan a alterar el equilibrio de poderes que debe haber. Hace poco un juez de primera instancia le ordena a la Asamblea Nacional cómo debe proceder con sus juicios políticos. Pero ¿sabe quién tiene la culpa al final del día, Jaime, de todo esto? No es el Tribunal Contencioso Electoral. No es el Consejo de Participación Ciudadana. Es la Asamblea Nacional. Porque el organismo encargado de hacer control político en el país, porque puede volverse loco el Tribunal Contencioso Electoral, puede volverse loco el Contralor, puede volverse loco el Consejo de la Judicatura, puede volverse loco el presidente. Pero ¿cuál es el órgano encargado de hacer control político en Ecuador? La Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea Nacional, en vez de estar llorando y saliendo con las lágrimas en los ojos a quejarse, deberían entender todos, es decir, los 137 legisladores. Pero, doctor, ahí hay una situación en la Asamblea también que usted sabe que hay una mayoría y en este momento ¿a quién está respondiendo casi que esa mayoría? Esa mayoría está respondiendo al gobierno. Si usted habla del juicio de la fiscal, la mayoría dice que no va a votar por el juicio de la fiscal. Hay solo un bloque que es el correísmo que está a favor de ese juicio político, sin haber visto si hay pruebas o no. Pero sin embargo el mismo Jaime Nebot salió, que es el líder del PSC hace meses, a decir que ellos estaban en contra del juicio político, sin revisar si hay o no hay pruebas. Pero a ver, Jaime, si bien la Asamblea es un órgano colectivo y las decisiones son por mayoría, el peso de los asambleístas y sus facultades legales, el peso de cada uno, hace que por lo menos puedan llamar a las comisiones legislativas a estos funcionarios que han entrado en demencia. Jaime, es horrible usarse como ejemplo, pero cuando yo fui asambleísta entre el 2013 y el 2016, era uno en un bloque de oposición de 27 contra 100, 110, porque al principio estaba Avanza con el correísmo. Éramos 27 contra 110. Después los amigos de Avanza se pasaron a la oposición y éramos 37 contra 100. Bajo ese criterio de que las mayorías son las que imponen el respeto de la Asamblea, habríamos sido nosotros unos pobres diablos. Unos pobres diablos porque éramos 27 contra 100. Contra 110 y luego 37 contra 100. No obstante, cada uno hacía valer sus facultades, hacía escuchar la voz de sus mandantes, porque para eso le mandan a uno a la Asamblea, no para estar mochando los sueldos, no para estar consiguiendo cargos públicos en provincia, no para estar pidiendo plata por votos. Pero cuando usted es diezmero, o usted pone en los cargos públicos a los parientes en las provincias, o en el Servicio Exterior Ecuatoriano, que es la beca oficial del gobierno ecuatoriano, o cuando recibe dinero, entonces pierde autoridad moral y tiene que quedarse callado. Y ahí sí la justificación es, no, esta es cuestión de mayorías. No, cada legislador
está ahí sentado en su curul en representación de 200, 300, 500, 400,000 personas. Y esas personas son las que le dan la fuerza a su voz. Por eso, en estas elecciones, y estamos a tiempo, Jaime, en estas elecciones, espero que el electorado ecuatoriano escoja bien a sus legisladores para que después no manden a la asamblea a quienes ponen en los cargos públicos a los parientes, a quienes se venden y a quienes cobran diezmos. Entonces, hoy estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero mientras eso no ocurra, porque las elecciones son en febrero y la nueva asamblea se posesiona en mayo, el hecho de que no haya una voz fuerte y potente en la asamblea en este preciso momento, que por Dios ponga orden, pero si usted va al pleno de la asamblea y en vez de hacer un razonamiento jurídico potente y poder expresar a sus mandantes lo que está haciendo, comienza a mandarse al diablo con el de al frente, entonces eso no es legislar. Creo que la gran culpable de esto es la asamblea porque ha debilitado absolutamente, es una choza, en el concepto de Jasper, ¿no? Es una choza, que al menor viento se deshace, cuando debería ser una fortaleza, ahí debería estar el control político del Estado. Pero cualquier juez de quinta les pone un bigote, ese es el problema. Doctor Aguilar, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Permítame, por favor, leer unos mensajes. Le envían muchos saludos nuestros seguidores, pero hay un mensaje en particular que quieren que lo promocionen. Dice, Jinson Morán nos escribe desde el recinto Bagatela. Me imagino que ha de ser en Vinces, ¿no? San José de Bagatela. Él pide que se felicite a su hija que cumple hoy 11 añitos, Dana Morán Pontón, y le manda saludos, doctor. Lo mismo Susana Cabrera, que se hizo miembro oro. Gracias, Susana, por ser miembro oro de Ecuador en Directo. Ángel Méndez, saludos desde Galápagos. Merlin Yacelga, desde Ibarra. Héctor Silva, saludos al doctor desde Ambato. Washington Carpio, también desde Riobamba. Bueno, pues nuestros seguidores están muy atentos a su análisis, doctor. Ahora, en este entuerto en el que se encuentra políticamente el país, en el que unos grupos están ya definiéndose a favor del gobierno y otros están todavía en la lucha, como son, en este caso, la Revolución Ciudadana, ¿se puede llegar a pensar que se está ya fraguando un fraude para las próximas elecciones? A ver, los fraudes, hola Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, un abrazo grande a la audiencia. Los fraudes están en el orden del día, como le digo, a ver, pongamos ejemplos, ¿no? Maduro se robó las elecciones, no mostró ni las actas, y se supone que Venezuela tiene voto electrónico. Pero Maduro no tiene por qué entregar actas, es el CNE. A ver, pero ellos controlan al CNE y si usted quiere legitimidad y le están diciendo que se robó las elecciones y usted tiene sus copias de las actas, ¿qué es lo que hace por sentido común? Y un ratito, señores, a ver, aquí están mis actas, vayan con Dios. Pero, y en los Estados Unidos pasa igual. Es decir, hay un grupo que quiere sacar a Trump de la carrera presidencial, y ese es el otro extremo ideológico, ¿no? Sacar a Trump de la carrera presidencial con estos juicios que le quisieron plantear previo a la campaña. Es decir, hacer una especie de lawfare en la meca, en los creadores del lawfare. Y en el Ecuador hay golpismo, Gustavo, hay golpismo. Y el golpismo tiene varias herramientas. Vuelvo a insistir en la definición de golpismo. Golpismo no solamente es los tanques y los militares paseándose por las calles, sacándole al presidente democráticamente electo en pijama, metiéndole en un avión, vaya con Dios, se ponen camuflaje, se pintan la cara de betún, se ponen boinita y dicen somos el nuevo presidente. No es solamente eso. Golpismo es la alteración violenta de una elección o decisión democrática mediante el uso ilegítimo y fuera de competencia de las instituciones del Estado para quebrantar la voluntad popular. Y ese golpismo es el que se está dando en el Tribunal Contencioso Electoral en este mismo instante, Gustavo. Es decir, hay consejeros de participación electos democráticamente, nos guste o no, pero fueron electos democráticamente. Y el tribunal está quebrando esa decisión democrática
en un acto golpista, una agresión violenta, para imponer una decisión antidemocrática. Entonces, si usted me pregunta, ¿puede haber fraude en el Ecuador? Sin duda, pues, pero sin duda que puede haber fraude en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en el mundo está en un conflicto enorme la democracia con el golpismo. Porque al que no le gusta cómo terminó el resultado electoral, termina tratando de alterar ese resultado electoral. Ahora, si en un país donde hay instituciones sólidas, el golpismo recula. Pero en un país donde las instituciones son chozas, como en el Ecuador, apenas cobertizos, chaboles, como les quieras llamar, entonces el golpismo usa esas instituciones. Si puede haber fraude en el Ecuador, Gustavo, sin duda, pero sin duda, no tengo la menor duda. La ventaja que tiene el Ecuador, quizá, es que tenemos todavía, dado nuestro primitivismo, el voto físico. Enhorabuena, porque entonces usted sí puede tener un control electoral, fotos de las actas, las cajas, etcétera, pero modos se dan. La única forma de evitar el golpismo es que haya una montaña de votos, una gran diferencia de votos entre el candidato o la candidata ganadora y el segundo lugar. En una diferencia de 1, 2 o 3%, créame que le pueden meter mano sin el menor escrúpulo. Y en ese sentido, ¿usted cree que pueda haber algún cambio en los próximos meses, que aparezca un outsider por ahí, por ejemplo, que le baje un poco el nivel de este complot que hace el actual gobierno? No, ya están 16 candidatos, Gustavo. También hay una crisis terrible del sistema de partidos en el Ecuador. O sea, es parte de este país que está muy enfermo. Es un enfermo terminal. Golpee usted las puertas se me viene a la cabeza un movimiento. Amigo, ¿dónde está su infraestructura? ¿Dónde está su escuela política? ¿Dónde se celebraron sus elecciones internas? ¿Dónde están las papeletas de la elección interna? ¿Dónde está el padrón de sus afiliados? ¿Dónde está su estructura? No existe. Son meras credenciales electorales. Y le puedo mencionar varias. Reto, Amigo, Suma, Avanza. ¿Dónde están? El Partido Social Cristiano, creo. ¿Dónde están? Quizá el único movimiento político que tenga estructura, escuela de formación política, cuadros, siga siendo la Revolución Ciudadana. Pero el resto son credenciales electorales. Por eso ve usted que, por ejemplo, en el tema de las candidaturas del grupo ADN, el de Novoa, tiene miembros de otros partidos. Ahí está Esteban Torres, por darle un ejemplo. La señora Susana González también está siendo candidata, creo que por Suma, por el grupo de Tópica. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente busca credenciales electorales. Entonces, si hay 16 binomios, ¿y cuántos candidatos más habrá, Gustavo, en el país? Es decir, multiplique usted por la cantidad de asambleístas que hay ahora en todas las provincias del país. Hay alrededor de 2.500 o 3.000 personas que están levantando la mano y diciendo, no, nosotros podemos gobernar este país que está muriendo. Nosotros. Yo puedo. ¿Y usted cree que en realidad en el país en este momento existen 2.500 personas con la aptitud, con la transparencia, de poder conducir a la patria en este gravísimo momento? Entonces, yo no creo que haya outsiders ya las candidaturas están definidas. Yo creo que hay que ver cómo se van perfilando las candidaturas, cómo van perfilándose los candidatos. Rogar que la violencia política no cobre otra víctima, que es perfectamente posible, y abocarnos a las elecciones tratando de pensar también desde el votante, ¿no? ¿Cómo quiere que su mandatario, que la persona que está votando y que está enviando a la asamblea o a la función ejecutiva, actúe para componer esta barbaridad? O sea, por lo menos para tener, Gustavo, quien apague los incendios, pues. Para no tener que llamar al Perú y decir, vean, nos estamos incendiando, vengan, por favor.
a pagarnos. Doctor, pero Colombia y decir, por favor, dennos energía. hablaba yo de la posibilidad de que aparezca un outsider, más allá de que ya estén 16 nominados, ¿verdad?, a las próximas elecciones. Porque un outsider es aquel personaje que aparece de la nada, que no ha tenido mayor participación política y que podría tener cierta aceptación por su desenvolvimiento y oferta. Y yo puedo poner, por ejemplo, 2 nombres, porque del resto de los 16, la mayoría ya vienen participando. Por ejemplo, Eduardo Sánchez y Luis Felipe Tillería, que son 2 personajes que salen como una propuesta nueva y que podría, en este conflicto, en esta polarización que hay actualmente, ocurrir lo mismo que pasó en las elecciones pasadas, claro, sin contar con el antecedente nefasto de la muerte del señor Villavicencio. Pero en esta ocasión la gente como que, así como que algunos ya están cansados del correísmo, algunos estamos cansados también de las mentiras de este gobierno y de la derecha. Sí, claro, pero la práctica, yo le veo a eso difícil, Gustavo, porque en la práctica usted necesita votos para entrar a la segunda vuelta. Y las personas que usted me menciona, que yo no las conozco, no creo que tengan más votos que Leonidas Issa, por ejemplo. No creo que tengan más votos que Luisa González. No creo que tengan más votos que el propio Carlos Rabascal. No creo que tengan más votos que Noboa. No creo que tengan más votos que el propio Topic. Entonces, ¿cómo funciona esto, Jaime? Gustavo, porque hay que primero hacer que se conozca el candidato. Y es falso esto de que Noboa se hizo presidente en el debate. No. Eso es falso. Noboa tuvo una presentación en el debate decorosa, pero si no se habría producido el crimen de Villavicencio, era muy difícil que Noboa estuviese en segunda vuelta. Probablemente el de segunda vuelta habría sido Topic, probablemente. Pero hay que ver, por eso le decía Gustavo, que no haya un elemento perturbador en la elección que termine desnaturalizando la elección. De acuerdo. Hablemos un poco ahora de lo que se está moviendo, ¿no? Esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, lo que se pretende hacer dentro de la Asamblea para evitar los juicios políticos. Todo apunta a ese enemigo común que ha creado el gobierno actual, que se llama Revolución Ciudadana, llamado correísmo. ¿Qué está haciendo mal la Revolución Ciudadana? ¿Qué no advierte para que no le sigan cayendo este tipo de palazos que les da el gobierno? ¿Será que están dormidos? ¿Qué pasa? Mire, Gustavo, yo creo que la Revolución Ciudadana sigue siendo el boxeador contra las cuerdas que solamente esquiva, bloquea los golpes y evita ser noqueado. No alcanza a reaccionar. ¿Y por qué no alcanza a reaccionar? Porque en realidad le están dando una paliza. Es decir, le dan golpes desde la Fiscalía, les dan golpes desde el Tribunal Contencioso Electoral, le van a dar golpes desde el Consejo de Participación Ciudadana, le van a dar golpes desde la Contraloría. Está peleando contra 10, contra todo el que asoma en el ring. Es como esas peleas de lucha libre ya locas, donde se meten todos los luchadores y le comienzan a patear la luna. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo llegó a este punto? Llegó a este punto primero porque durante los últimos años, y siguen estando en ese plan, y hay que quizá justificarles desde el punto de vista personal, pero la política no es una cuestión de emociones personales, sino de proyectos de país. Están muy, muy golpeados por el tema de que Glass está secuestrado en la cárcel de La Roca y está en condiciones penosísimas. Entonces, el partido está enfocado en tratar de mejorar las condiciones carcelarias de Glass o de sacarlo de la cárcel. Entonces, si usted como partido está enfocado en eso, entonces ya no hay espacio para enfocarse en el gran proyecto nacional. Cuando en mi concepto debió haber sido al revés: ganar una elección, reinstitucionalizar el país, darle al Ecuador un proyecto nacional como el que le dio Lula a Brasil después de la tragedia de Bolsonaro, y luego buscar que las instituciones funcionen y reconozcan la violación de derechos humanos contra Glass y otros personajes.
pero no lo hicieron así. Entonces, como están enfocados en eso, mientras Glass esté de rehén, es como cualquier secuestrado y cualquier familia. La RC está funcionando con la lógica de una familia de secuestrado. Mientras usted tiene un familiar secuestrado, la familia está pendiente de que al secuestrado no le hagan nada. Y deja de lado incluso todo su mundo colateral. Y los secuestradores son los que mandan. Lo mismo le está pasando a la Revolución Ciudadana. Es decir, si Glass está secuestrado, tienen un temor enorme de que pierda la vida, de que hay una tragedia dentro de la cárcel. Y entonces, quienes les ponen un poco las reglas son los que les agreden. Les dicen, a ver, sigamos dándoles. Y también el electorado, Gustavo, se termina cansando de eso. Es decir, dice, bueno, a ver, sí, pero ¿qué vamos a hacer con el país? Les repito, sigo insistiendo en el ejemplo porque es muy visual. O sea, perfecto, luchen por Glass, pero el Ecuador se incendia, ¿y a quién le llamo? Al Ecuador se queda sin energía, ¿a quién le llamo? Y otra de las razones por las que pasó eso, mi querido Gustavo, con la Revolución Ciudadana, es que también creo que cometieron un error en la elección de sus cuadros, tanto para la presidencia, cuanto para la vicepresidencia y la Asamblea Nacional. Pudieron tener mejores cuadros, pudieron haber hecho alianzas más grandes, alianzas reales, ¿no? Como lo hicieron con Reto, que también será, y no lo hicieron. Y eso es un pecado que va a pagar caro el propio progresismo como tendencia en el momento en el que a segunda vuelta, si le alcanza al correísmo para entrar, cualquiera le gana, Gustavo, cualquiera. Cualquiera le gana al correísmo en segunda vuelta, cualquiera. Pero en todo caso, las encuestas a la fecha, dicen lo contrario, hablan ya de que la segunda vuelta definitivamente va a estar marcada por el señor Noboa y Luisa González. Sí, todos estos ataques que usted muy bien los ha argumentado sirven para mayor descrédito, pero veamos, ponga Jorge por favor el gráfico de los cuatro más, se podría decir, evaluados por la población electoral ecuatoriana, y podemos ver a Luisa González. Este es un informe de Omar Maluc, una encuesta reciente del mes de agosto, en el cual pone con el 39.8% a Luisa González primera, luego viene Daniel Noboa con un 31.3%, al parecer ha bajado pues como 6 puntos, le sigue Jan Topic con 6.5%, y mire usted, ahí está el señor Luis Felipe Tillería, se lo presento. El señor Tillería tiene 3.4 más que el señor Isa hasta la fecha de hoy. Gustavo, con todo el respeto que se merece Omar Maluc, a quien no le conozco personalmente, esa encuesta que me pone no le creo ni viéndole encuestar, porque no tiene lógica. Es decir, yo creo que Luisa González debe estar en este momento en un 22, 21%, que es el correísmo muy duro. Creo que Noboa debe estar más arriba porque es el que tiene la presidencia, porque es el que tiene el poder, porque es el que tiene la fortuna para mover una campaña, entonces creo que los porcentajes serán inversos. Topic debe estar por ahí por un 12%. Estoy hablando por simple sentido común y referencia a las elecciones anteriores. Y al señor que le pone ahí, sí creo que es porque le invitó a tomarse un café a Omar Maluc. Y le digo en el mejor plan, ¿sí? Entonces, yo creo que además hay que entender un poco la dinámica de las encuestas. Hay un personaje en redes que es un gran politólogo, un tipo inteligente, Jacobo García. Y Jacobo tiene una lectura interesante de lo que es la diferencia entre la intención de voto, el nivel de aprobación, etc. Y creo yo que la línea base de lo que dice Jacobo es esta, es decir, una encuesta ahorita, en septiembre del 2024, a usted le dura 15 días, Gustavo. Y una encuesta bien hecha en el Ecuador, con todos los recursos, tiene que costar este rato fácil unos 50 o 60 mil dólares. Y además es para 15 días, ¿no? Entonces no sé si en este momento las campañas estén en condiciones de gastarse esa plata, ahorita, a 6 meses de las elecciones. Por eso, estos números, le digo, con todo el respeto que se merece Omar Maluc, no tiene mala leche mi comentario. Pero sí creo que quizá con más recursos, don Omar,
quizá con más muestras, saliendo a territorio, con equipo mejor de encuestadores, podría afinar estas cifras, afinarlas. Pero tengo mis dudas. En todo caso, mantengamos el concepto, Gustavo. Si entra Luisa González con Daniel Noboa a segunda vuelta, nuevamente se va a priorizar esa lucha suicida en la que estamos involucrados los ecuatorianos, de correísmo, anticorreísmo. Y Noboa tiene a la fiscal, al TC, a los medios de comunicación corporativos, para masacrarla, para terminar de enterrar la reputación asesinada de la Revolución Ciudadana. Por eso es que yo creo que todavía estamos a tiempo de consolidar alianzas más grandes. Pero, por ejemplo, pensar que Leonidas Issa tiene menos del 3% de la intención de voto es ser sumamente ingenuos. Leonidas Issa debe estar fácil por un 13 o 14%, fácil. Pero claro, les repito, una encuesta de esas, una encuesta que validaría lo que le estoy diciendo yo, o que me diría Ramiro, estás completamente equivocado, cuesta $60,000. Doctor, pero usted dice, si entra Luisa González a la segunda vuelta, ¿está dando ya el triunfo en primera a Noboa? No, pero puede ser que no entre Luisa. O sea, es que está pasando lo mismo, Gustavo, en ambos lados del tablero. Es decir, Noboa dice, pucha, yo gano en primera vuelta y me como la elección, y para mí la elección es un desfile. Luisa González dice, no, para mí la elección es un desfile, yo tengo mi 23% duro y eso me pone en segunda vuelta. Ya. Pero acuérdense de lo que pasó hace un año, pues. Hace un año un hecho criminal ocurrido una semana antes de las elecciones terminó cambiando la decisión electoral del pueblo ecuatoriano. Con un porcentaje no tan grande, es decir, Luisa no mermó mucho, doctor. Correcto, pero entró Noboa por la tranquera, pues. Y al entrar Noboa por la tranquera, en segunda vuelta el escenario fue distinto. Jaime Durán Barba, que es también un gran analista político, puede ser que sea un tipo con un temperamento medio urticante, pero es un tipo inteligente y es un tipo que sabe muchísimo de campañas. Jaime Durán tiene una frase: la segunda vuelta se pierde en la primera vuelta. Repito, frase de Jaime Durán Barba: la segunda vuelta generalmente se pierde en la primera. ¿Qué significa esto? Usted puede ganar la primera vuelta, pero si la cantidad de votos que no están con usted llega a un 60%, significa que usted ya tiene techo. Y además, si en primera vuelta usted termina peleándose con otros, por ejemplo, lo que está haciendo Pedro Granja, que nos habíamos olvidado de él como candidato del Partido Socialista. Pedro Granja se está peleando con todo el planeta. Con todo el planeta. Entonces, ¿cómo puede pelearse con todo el planeta si lo que necesita es aliados? Ahora bien, si Luisa González pasa a segunda vuelta, necesita aliados. Entonces, otro que tiene que bajar los decibeles de la pelea en redes, porque es un hombre que está fuera del país, es el propio Rafael Correa. Porque en política hay que sumar. Si usted no logra sumar, entonces la frase de Jaime Durán es lapidaria. Usted, aunque gane la primera vuelta, va a perder en segunda, porque el número de sus rivales se va a juntar y se acabó el juego. De acuerdo. Bueno, ahora lo que sí está claro es que el electorado tiene una gran tarea. Esto no se trata solamente de elegir muñecos de cartón, o ahora ya no están dando muñecos de cartón, ahora están dando los famosos muñequitos tipo Ken de la Barbie, ¿no? Con la imagen del actual presidente. Pero más allá de eso, doctor, hay situaciones en el país tremendamente graves que no lo ayudan al actual candidato Daniel Noboa, que dice que no está participando para una reelección, que esa figura la verdad no la entiendo. Él dice que no está participando en estas elecciones para una reelección, que es como su primera postulación a candidato. Imagínense semejante barbaridad. Por eso es que con eso quiere justificar el no pedir licencia, ¿verdad? Y entregarle a su vicepresidenta el mandato. Pero bueno, decía, hay cosas terribles en este gobierno.
el tema de la delincuencia no ha mejorado, el tema de la inversión social está por los pisos, se ha llenado de inauguraciones de cosas de gobiernos anteriores, no ha hecho nada, absolutamente nada en inversión de obra pública. Todas esas cosas la ciudadanía las está valorando y es por eso quizás que el porcentaje, que más allá de que usted diga que no le dé crédito a la encuesta del doctor Maluk, yo en lo personal considero que esas encuestas del doctor Maluk son las que menos se han equivocado, pero bueno, él tiene una merma en ese porcentaje, hablo de Daniel Noboa, y esa merma podría irse a otro punto, pero en cambio Luisa Noboa no está disminuyendo. Puede ser que esté exagerado, como usted dice, el porcentaje, pero tampoco ha bajado. A ver, pero vamos por partes, Gustavo. Primero, es imposible que Noboa venga con la mentira de que esto no es de este chamullo pendejón, de que no es mi reelección. No. Cualquier funcionario público que quiera optar por una candidatura a una función distinta tiene que renunciar. Y en el caso del presidente tiene que renunciar porque él es presidente, tiene que pedir licencia, no renunciar. En el caso del funcionario, renunciar. Por ejemplo, cuando yo fui asambleísta en 2016 y opté por una candidatura a la vicepresidencia, renuncié, porque así me pedía la ley. Si habría querido reelegirme, habría tenido que pedir licencia, porque si no estaría usando, ¿por qué se hace esto? Aparte de que hay una serie de razones legales, es algo sencillo, estaría usando los recursos del Estado para hacer campaña, lo cual es ilegal. Entonces, eso hay que dejar clarísimo, Gustavo. Noboa tiene que pedir licencia para poder ser candidato a la presidencia de la República. No hay ahí donde puse y no encontré, no existe. Segunda cosa. Si Luisa no baja, porque Luisa es tan clara a un correísmo que es muy fuerte, que es el 20%. Así como hay un anticorreísmo que es fortísimo, que es otro 20%, que es el que le puso a Lasso en segunda vuelta. Recordará usted que Lasso estuvo en segunda vuelta con el 20%, el 2021. Es decir, lo que pasa es que tenemos una elección intermedia que nos hace perder un poco la noción de lo que ha pasado electoralmente en el país. Pero Lasso se largó, renunció, la muerte cruzada a la final del día no es sino una renuncia. Es decir, vean, me voy, hagan elecciones nuevas. Pero la elección referencial, ¿cuál tiene que ser? La del 2021 en términos de los grandes polos políticos en el Ecuador. ¿Cuáles son esos polos? Un correísmo duro de un 20% y un anticorreísmo durísimo de otro 20%. Y en la mitad estamos del 60% de parroquianos que de alguna manera lo que queremos es que este país salga de esa enemistad criminal y termine progresando. ¿Cómo se logra eso? Buscando una alternativa que sea afín a nosotros. Los progresistas buscamos una alternativa política que implique justicia social, redistribución de la riqueza, eliminación de las brechas de pobreza, solución de la desnutrición infantil, inversión pública, obra pública, protección de los servicios públicos. Eso queremos los progresistas. Los ñatos de extrema derecha que quieren acumular y que los pobres se jodan, porque los pobres lo que son unos giles que no han podido nunca ser emprendedores ni competitivos. ¿Sí? Ese es poniéndole en simple y morocho lenguaje lo que está pasando en el Ecuador. En ese contexto, Noboa siempre va a tener el 20% durísimo del anticorreísmo porque es el presidente, es el de derecha, ¿para qué quieren irse a otro lado? Luisa va a tener siempre el 20% del correísmo, es su candidata, no necesitan otro. En disputa está en realidad ese 60% que es a donde yo espero, Gustavo, que el electorado reaccione, entienda lo que usted muy bien acaba de decir, es decir, que la realidad nos dice que el gobierno de Noboa es un gobierno improvisado, malo, ineficiente, que está tocando de oído, que ha hecho unas imprudencias internacionales terribles, que tiene un tipo de rehén en una cárcel para darle sustento político como Glass, que no tiene ningún escrúpulo, que es capaz de cualquier cosa, versus un país que, le repito, si se incendia hay que llamar al Perú, si no tiene luz hay que llamar a Colombia. Esa es la realidad. Muy bien,
voy a darle paso al director porque ya me he robado mucho tiempo con usted, doctor. Jaime. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, que me parece que es muy interesante conversar con usted, siempre es grato tenerlo en este espacio. La semana pasada salió un reportaje en Diario Expreso sobre el tema de las muertes violentas que supuestamente se dieron en el gobierno de Rafael Correa. Nos sacan unas cifras que la verdad sorprende, ¿no? Sorprende porque nos quieren hacer creer que en los 10 años que estuvo gobernando Correa se dieron más muertes violentas que en los 7 u 8 años que vamos a tener desde que llegó Moreno al poder y traicionó al proyecto político, que en la época de Correa. ¿Cómo analizar esto, doctor? El día lunes analizábamos este tema con el doctor Maluk, y el doctor Maluk, que es una persona experta en este tema de estadísticas, él nos decía que ellos no consideran que en el año 2000 también hay un repunte de muertes violentas estando ya la base de Manta. Pero bueno, ahí se necesitan más pruebas para que esa información en realidad sea contrastada. Ellos hablan de que la información es sacada desde el mismo Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. ¿Qué criterio merece? Jaime, en TikTok hay unos locos que dicen que la Tierra es plana y que como la Tierra es plana, entonces se mueve de manera diferente y por eso es que el agua no se riega. ¿Ok? Dicen que hay continentes perdidos en Atlántida, que han habido unos humanos de 4 metros con unas cabezotas, que hay reptilianos, que hay extraterrestres viviendo entre nosotros. Y la gente les cree. Y la gente les cree. Ese tipo de idioteces, o parecidas a ese tipo de idioteces, es esta idiotez de los 7,000 muertos de Correa. Pero no es la primera idiotez. Les voy a hacer memoria un poquito. La derecha ecuatoriana primero dijo que el padrón electoral tenía 3,5 millones de personas que estaban muertas y que no existían. Esto debe haber sido año 2011, 2010, para desacreditar al correísmo. 3,5 millones de gente que estaba en el padrón pero que no existía. 3,5 millones es, qué sé yo, Fambato debe tener 3,5 millones de personas. O sea, 3,5 millones de ecuatorianos que habían perdido en el padrón. Como esa mentira no les funcionó, después decían, al final del gobierno de Correa, que en la red de maestros, que es la entidad gremial que, impulsada por el correísmo, se oponía a la UNE, habían más de 8,000 profesores que habían abusado sexualmente de los niños. Revisen las noticias, deben estar en Google. Han pasado 7 años y no hay un solo profesor de esos 8,000 que decían estos sinvergüenzas, con una agresión y con una acusación tan grave. No hay un solo profesor condenado en el esquema de esa acusación. Los acusaba la UNE, me parece, ¿no? O dirigentes de la UNE. Exactamente. A la red de maestros. Exacto. Después decían estos que había en el Ecuador como 4,000 desaparecidos. Que hay desaparecidos en el Ecuador, sin duda. Pero el mismo esfuerzo mediático que hubo en el correísmo sobre el tema de los desaparecidos ha habido estos 7 años. Es decir, ha habido la misma voluntad de encontrarlos. Ese era el número. Entonces, estos terraplanistas, estos locos que creen que hay unos humanos de 5 metros, creen cualquier cosa. En ese esquema, Jaime, ahora se dice que durante el gobierno de Correa se ocultó 7,000 muertes violentas. Es decir, hay 7,000 familias que perdieron a sus integrantes, que no hicieron nada. Se silenció la fiscalía, la policía, las familias, los hospitales, la morgue, la Cruz Roja, los cementerios, las salas de velación. Pero Jaime, si en la pandemia, ¿por qué se descubre que el sinvergüenza de Moreno no había hecho nada por
las personas que estaban enfermas de COVID, particularmente en Guayaquil, porque subió de una manera loca el número de los velatorios, pues. Y eso, y que después pusieron cadáveres en las calles, y eso hizo que la prensa internacional pusiera el foco, porque los grandes medios ecuatorianos se hicieron los pendejos y aquí no moría nadie. Entonces no se puede ocultar 7.000 muertos. Pero esta infamia, que además hay que caer en un error para querer rebatir científicamente esta infamia. Esta es una infamia tonta. Es como quererle rebatir científicamente a un idiota que cree que la Tierra es plana. Pero, le repito, más que la idiotez, me preocupa que la gente crea. A mí, yo soy un aficionado enorme a las redes, ya con fines no solamente de divertirme un rato, sino con fines antropológicos. Es decir, tratar de comprender el comportamiento del ser humano. Doctor, pero los grandes medios de comunicación han amplificado lo que ha dicho este supuesto científico. Ecoavisa, el señor Vera, bueno, Diario Expreso, que fue el que publicó el reportaje, y todos los otros medios que están, no sé si están afines al gobierno, creo que están afines al gobierno. Pero por supuesto, Jaime, porque ¿cuál es la preocupación? Porque, a ver, primero esa gente no tiene escrúpulos, pues, o sea, son capaces de publicar una infamia. ¿O usted cree que Ecoavisa tiene escrúpulos? ¿O el Expreso tiene escrúpulos? ¿O el pequeño Vera tiene escrúpulos? ¿O Roberto Aguilar del Expreso, con quien no me une sino solamente la similitud de apellido, tiene escrúpulos? Porque publicar eso es un idiotismo, pues es como publicar que la Tierra es plana. ¿Sí? Pero esos medios que no tienen escrúpulos no actúan como medios de comunicación, es decir, no hay contrastación de la noticia, no hay otros científicos que opinen. Esos actúan como agentes políticos antidemocráticos, o sea, es la misma actitud y la misma voluntad que tiene Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral, la que tiene Ecoavisa y Expreso, es ser agentes políticos antidemocráticos, pero de esos hay un montón. El problema es que los medios corporativos todavía tienen muchísima cobertura y muchísima audiencia, Jaime, y la gente en el Ecuador, al igual que la gente en el mundo, todavía cree que la Tierra es plana en un importante número. Eso es verdad, ¿no? Y bueno, antes lo tenían a don Alfonso, ahora están creando otros Alfonso para que la gente crea, siga creyendo, pero ya no tienen el impacto de antes, de hace 20 años, que eran los únicos que decían las cosas que había que hacer en el Ecuador, incluso a los gobiernos, y el gobierno que no se alineaba, de una vez lo iban sentenciando, como lo sentenciaron a Bucaram, a otros gobiernos en este país. Doctor, pasando a otro tema. El expresidente Moreno dio una entrevista a Diario La Hora esta semana, no sé si fue el lunes, y él dijo que una de las mejores cosas que hizo en su gobierno fue la renegociación de la deuda externa. Y también dijo que dejó un mejor país. ¿Se refleja ese mejor país que ha dejado el expresidente Moreno? Moreno es un canalla que dejó morir a decenas de miles de ecuatorianos en la pandemia, que no le dio $1 al sistema de salud y que por el contrario pagó anticipadamente bonos de la deuda. Si habría que ponerle un adjetivo al gobierno de Moreno, es que fue un gobierno canalla. Y un canalla es capaz de decir cualquier cosa. El tema es que hay un medio canalla que le abre las puertas sin contrastar para tratar de lavarle la cara a un tipo que hiede a muerte, a traición, a ineficiencia, y que está libre exclusivamente porque la fiscal general del Estado le socapó el tema de las compañías offshore que tuvo en Panamá, en el tema de Sinohydro y de las famosas INA Papers, o sea, sus compañías con el nombre de sus hijas, porque está libre, porque nadie investiga el número real de muertos por el tema del COVID, que murieron porque los hospitales les decían, vaya nomás, usted lo que tiene es un problema, una pequeña gripe, un problema, una infección respiratoria leve. Ese miserable vacunó a privilegiados, entre ellos algunos periodistas,
mientras adultos mayores morían o rogaban por acceder a la vacuna. Ese canalla no tiene autoridad moral para hablar de nada. Ese lo que debe hacer es poner un reloj de arena y ver cómo cae la arena. Y cuando en la parte superior de la clepsidra del reloj de arena quede vacía, ojalá el Ecuador tenga no las chozas de instituciones que tiene, sino instituciones reales, y este canalla pueda ser procesado. Doctor, ahora con el tema de las declaraciones del presidente Daniel Noboa el día de ayer en Manta. Él acusó a muchos asambleístas que son parte de las mafias y que están sentados en curules de la Asamblea Nacional. ¿Cómo interpretar lo que dice el presidente? Él habla igual que Lasso. Recuerde usted que Lasso dijo que el narcotráfico había financiado la movilización nacional de junio del 22. O sea, estos políticos incompetentes que además están viendo morir el país y lo están permitiendo porque son presidentes y no hacen nada. Este tipo de incompetentes lo que tienen es la lengua más rápida del oeste. Y hablan sin el menor pudor, acusando al resto de narcos. Lasso lo dijo. Lasso dijo, el narcotráfico que había financiado la movilización nacional de junio del 22. Y resulta que era Lasso, con su cuñado, los que terminaron declarando la muerte cruzada antes de que les destituya la Asamblea por sus vínculos con la mafia y el narcotráfico. Entonces, cuidado a Noboa por bocón. Cuidado a Noboa por bocón. Le termina pasando lo mismo. Y esta semana justo nombró ministra de Ambiente a la hermana de Bernardo Manzano. Justo ayer trató este tema el chochólogo. Acusa de mafias a unos y hay que preguntarle quién fue Bernardo Manzano en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué le diré, Jaime? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Es un tema también de la falta de cuadros que tiene el gobierno, ¿no? O sea, a mí me asombra cómo quiere reelegirse un gobierno que no logra tener un gabinete presentable. Que es también lo que tiene que ver el Ecuador. El Ecuador tiene que exigir de sus candidatos equipo de trabajo, plan de acción, cronograma, porque no tenemos mucho tiempo. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que vean una película que se llama Sorba el Griego, que es una preciosa película con una actuación increíble de Anthony Quinn. Vean la película y disfrútenla. Pero si están vagos y si quieren abreviar la cosa, vean la última escena de Sorba el Griego. Y vean cómo un grupo de mujeres de una isla griega termina despojando un cadáver y despojando la vivienda de una europea que vivía sola ahí. Y es terrible la escena. Es decir, despojando, muere la señora y el pueblo va y comienza a sacar cosas de su casa, a desvestirle, a desvalijar al muerto. Esa escena terrible, que es la escena final de Sorba el Griego, que les repito, la película es muchísimo más que eso, es una actuación extraordinaria de Anthony Quinn, respecto de quien el Indio Fernández, director mexicano, decía, solo un mexicano puede hacer bien un griego. Pero eso es lo que le está pasando al Ecuador, Jaime. El Ecuador está muriendo, el Ecuador es un país en agonía total. Y estos políticos que sueñan con ser ministra de Ambiente, ministro del Interior, ministro de un gobierno que se está muriendo, de un estado deshecho, son como estos personajes de la escena final del Sorba el Griego que fueron a tratar de robarse los avalorios, los collares y los vestidos de la muerta. Entonces, ese es el problema. Y lo mismo pasa con los candidatos a la Asamblea. Los tontetes de estos creen que la Asamblea es ir a cambiar su vida, a enriquecerse. No, la Asamblea bien hecha, Jaime, es aburrida y es tediosa. Y uno se saca la madre 24/7, bien hecha. Y se gana poco, en función del trabajo brutal que se hace.
cuando no se topa un centavo del salario de los asesores. Pero el pilo va al emporio, va al paraíso. Entonces, quizá mi mensaje final al Ecuador es, seamos mucho más cautos en a quién elegimos, en función de que el Ecuador, señores, está con la línea de vida muy baja. Y esta gente lo que quiere es ir a despojar. Entonces, pidamos a los candidatos al menos equipo de trabajo. Pues, al menos equipo de trabajo. Y al gobierno de Noboa, que todavía tiene que estar 6 meses. No solo en ambiente, sino en interior, en defensa. El ministro de Defensa ha dicho una barbaridad que nos hemos olvidado de tratar este día. Y es que hay un plan para boicotear el sistema eléctrico del país. ¿De dónde saca este ñato una acusación de ese tipo? El ministro de Defensa del Ecuador, el mismo inoperante que no tiene aviones cisterna para apagar un incendio y que tiene que llamar a rogar al Perú para que le apaguen un incendio. Dice una barbaridad de esas. Entonces, Jaime, este país, enfermo terminal, sigue lamentablemente el guión de muchos bocones. ¿La diferencia entre Lasso y Noboa? Ninguna. Y precisamente por eso es que terminaron cambiando un lazo por otro lazo. Pero eso es democracia, ¿no? O sea, podríamos decirlo, este es un Danielazo. Este es un Danielazo, tal cual. Pero estamos a tiempo de solucionar el problema. Porque si no solucionamos el problema, y Noboa es reelegido, ¿qué tal si después del año nos vemos obligados a una muerte cruzada en el gobierno de Noboa? ¿Qué vamos a prolongar esta barbaridad de crisis durante años y el país yéndose al carajo? Oiga, y la verdad que sorprende que mucha gente todavía sigue creyendo. En el TikTok creo que sí logra convencer en algo a los jóvenes más que todo, ¿no? Que lo que está haciendo el gobierno es la mejor cosa. Pero no hay que llorar por eso. Finalmente le digo que en el TikTok la gente cree también que la Tierra es plana y que hay unos humanos de 4 metros. El tema es que hay que hacer un esfuerzo, y en eso Ecuador en Directo es, entre otros medios alternos y digitales, todos los días hace un enorme esfuerzo para romper el relato falso y oficial del gobierno y los grandes medios corporativos. Entonces, el ecuatoriano que piensa, que discrepa, que cree que la Tierra es redonda, que no hay humanos de 4 metros, que no hay extraterrestres, tiene que revestirse de paciencia y explicarle al terraplanista que no es así. Igual funciona en política, hay que tener la constancia de ir explicándole a la gente por qué no hay que votar por Noboa. Pero para eso hay que tener un proyecto político, Jaime, que va más allá del simple hecho de querer sacar a Jorge Glass de la cárcel. Doctor, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande, Gustavo, Jaime, a la audiencia, y que tengan un buen miércoles. Gracias, doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.